Últimamente algunas personas han sentido que la marca ha estado inactiva o directamente preguntan por, bueno, novedades de la misma. Y podría llegar a dar la sensación de que no hay muchas cosas. Por lo tanto, ¿Digimon está bien? Extrañamente la respuesta es sí y no, o bueno, en el caso de Digimon esa suele ser la respuesta usual, lo cual es una mierda, pero bueno, ¿qué es lo que hay? Antes que nada y lo más importante, Digimon obviamente está muy lejos de, bueno, estar ripeando, como en años pasados donde realmente tuvo una ultra inactividad, pero digamos que el problema actual es que simplemente no generan expectativa, ruido o hype, no hacen algo particularmente destacable. Digo, hace poco la gente se emocionaba por otro gacha chino del montón de Digimon, basado en Digimon Adventure. ¡Hurra! Más juegos con mecánicas predatorias de comercialización. Lo que claramente todos queremos. Obviamente. A raíz de todo esto incluso se hizo muy popular este meme como respuesta. Y es verdad, todas estas cosas son productos nuevos y activos. Entonces, ¿por qué se siente como si Digimon estuviera dejado por la mano de Dios? Demos un repaso rápido por estos productos y veamos la razón. En primera instancia, la cancelación de Go Game demostró ser evidentemente un error. Creo que para bien o para mal, Go Game era un soplo de aire fresco en el sentido de que, bueno, había mucha gente que estaba genuinamente interesada en seguir a estos personajes semana a semana. Aunque su historia no fuera prácticamente a ningún lado, a muchas personas les daba igual. Querían la droga, la vitamina para seguir viviendo, y pese a los múltiples problemas de la serie explicados en este video, cada tanto tiraba algún que otro capítulo falopa, o alguna otra cosa random que hacía que la comunidad hablara y, más importante, interactuara. Creo que podemos estar de acuerdo en que tener un anime en emisión semanalmente genera siempre mucha interacción. Además de esto, se había conseguido un buen balance en cómo Bandai promocionaba productos relacionados al Vita Bracelet con este anime. Si bien nunca se confirmó lo de la cancelación de forma oficial, viendo que siguieron saliendo más cartas promocionales de Ghost Game en el TCG relacionadas íntegramente al anime, y que incluso había campañas de marketing que terminaron mucho después de la finalización del anime, es más evidente que, bueno, efectivamente la serie se fue a la mierda por una riña empresarial que por no dar dinero. Y ahí es cuando Bandai hizo su jugada maestra con Seekers, intentando buscar cómo promocionar el Vita Bracelet ahora por su cuenta. Y le salió mal, bastante mal. Muy mal. La presentación de Seekers hizo que rápidamente el hype por el producto se fuera al piso. No solo por las malas traducciones, y cuando hablamos de malas traducciones me refiero a que no tuvieron la decencia de pagarle a alguien para traducirlo al inglés y lo hicieron a máquina, lo lamento, eso es muy cutre, sino porque realmente se siente una dejadez. No generaron suficientes interacciones con la comunidad, ni siquiera con las dinámicas que plantearon. Una dinámica con Seekers era la de que, bueno, la propia comunidad hiciera fanarts de momentos de la historia, lo cual me parece muy bien, pero obviando una que otra mención, eso quedó completamente tirado de lado. Se supone que supuestamente Bandai iba a mostrar, no sé, los mejores artes o algo así y... reitero, eso quedó en el aire. Y al ver eso realmente no entiendo por qué no hicieron simplemente una puesta en escena mucho más grande o algo del estilo. Como, no sé, dar premios de verdad y elevar la apuesta y pedirle a la gente que hiciera un par de páginas de manga de su escena favorita de Seekers o algo así, lo que daría aún más a conocer el producto. Ya que, bueno, obviamente no quisieron invertir más en el arte para directamente hacer, no sé, un manga de la historia o hacer más ilustraciones para la web novel o algo, pero bueno, justamente pudieron haber utilizado este formato web novel a su favor para que cada persona lo interpretara como quisiera y eso incluso lograra de alguna forma aportar a la franquicia en general. Disculpe si estoy un poco saltado, pero realmente el asunto sí fue como que muy ridículo. Además de esto, la forma de distribución de los capítulos fue, digamos, muy mala. La parte inicial de Seekers son varios capítulos donde no hay realmente mucha información o no parece que la historia vaya realmente a algún lado, es decir, sacan cosas muy a cuentagotas y ahora parece que de la nada están sacando un montón de información, pero por lo general no estoy viendo a mucha gente o a prácticamente casi nadie decir: oh sí, ¿viste el último capítulo de Digimon Seekers? Oh sí, realmente fue una cosa increíble, es como ¡ah! Me voló la cabeza o algo así. Y esto ni siquiera ocurre como para, bueno, putear el capítulo como tal o algo, es como que hay una indiferencia palpable en el tema. Y todo esto obviamente es muy malo, pero creo que el mayor problema es el propio producto que promocionan. El Vita Bracelet V ha hecho absolutamente todo mal. No es un producto que yo pueda recomendar. Y la gente se ha dado cuenta ya que básicamente su base de jugadores está muertísima. La cantidad de problemas que tuvo la aplicación o las desmejoras en cómo funcionan algunas mecánicas de crianza son potentes. Entonces, tenemos un producto que se promociona mal y que encima está intentando promocionar otro que simplemente es, bueno, malo. Y en ambos casos los problemas no son porque las ideas sean malas, sino porque no siento que Bandai esté dando todo por estas cosas. El TCG, por ejemplo, irónicamente se mantiene como un pilar. Tendrá sus más y sus menos, dependiendo a quién le preguntes. Hay algunas personas que te van a decir que quizás deberían parar un poco de spamear a Greymon y Garurumon por el bien de la salud mental de todos los jugadores, pero tienen que entender que pese a eso, es un producto hecho con mucho cariño. Sin embargo, no podés esperar que a todo el mundo le guste el TCG, no es como que es algo para todos. Hay personas que quieren jugarlo, pero sí o sí en una
versión digital y otras que simplemente no pueden comprarse las cosas en físico. Y como dije, a mí me parece un buen producto y uno que merece una oportunidad, pero eso queda en cada uno. La película de 02 es la automamada de Toei y seguir explotando Adventure. Fuera de la nostalgia, solo cuenta con, bueno, una historia llena de plot holes. Y creo que en este punto tenés a la gente que solamente quiere ver a los Digimon de 02 animados ultra hiper cuádruple bien, y la gente totalmente cínica que odia todo lo que hicieron con la historia, o sea yo. Y de hecho, pese a que la trama tiene aparentemente time travels y un argumento ultra falopa, lo que más se comentó del tráiler fue la escena evolutiva de Paildramon. Y eso es muy preocupante porque es simplemente un apartado superficial del producto y bueno, es todo. Ya está. Para más Shinra, las declaraciones oficiales de la gente implicada en esa película no ayudan, como el hecho de que Daisuke básicamente no va a tener un desarrollo porque, en palabras de la gente que estaba escribiendo eso, Daisuke no se preocupa nunca por nada, así que no se les ocurrió qué problemática darles. Por lo tanto, se inventaron un personaje completamente nuevo para la película, que es Rui con su Digimon Medusa de mierda, y es como, amigo, ¿qué carajos de declaraciones son esas? No entiendo. El manga actual que tenemos es un manga de comedia con 10 páginas mensuales, que siendo honestos no tengo interés de seguir y no he leído un solo capítulo desde que salió. Y again, a mucha gente le ocurre lo mismo. Y sí, hay personas que lo leen y dicen, oh, pero mira estas 10 páginas de lore, es canónico, es cine. Y es como, sigue siendo un manga de comedia mensual que tiene muy poco espacio para poder desarrollar una historia. E incluso si intenta desarrollar una trama con 10 páginas, hay que ser psicópata para poder estar siguiendo una historia con un contenido tan malditamente escueto. Y ese es el punto, no hay mucho de qué hablar. ¿De qué vamos a hablar? ¿De las 10 páginas que salen cada mes? Es como, amigo, no. Finalmente tenemos los bipeds, como el biped a color. Gente, estos productos son para un nicho dentro de un nicho. No, un biped a color no va a mantener a la IP activa. Y creo que es importante también entender que sacar productos por sacar no basta. Presuponer que el biped a color es algo destacable en la IP es como pensar que los Digivice Complete Selection que saca Bandai a cada rato lo son. Y es como, no lo son en lo absoluto, son otro producto de coleccionismo y ya está. No tiene más. En síntesis, Digimon sí está sacando cosas y haciendo cosas, pero no tiene ningún bombazo, ningún golpe en la mesa. Y los únicos que parecen hacerlo bien ahora, o al menos mejor que el resto, es el grupo del TCG. Una franquicia, valga la redundancia, al ser una maldita franquicia, debe tratar de apuntar a varias cosas y hacer que esas cosas sean interesantes. A mí, por ejemplo, lo que más me gusta de Digimon en la actualidad son los videojuegos. Y no sé si se dieron cuenta, pero no hay videojuegos nuevos por ningún lado, ni tampoco relanzamientos y mucho menos noticias. Y yo no hablo de nada ultra loco, ni exigente, ni mucho menos. Si llegan a anunciar un remaster de Digimon World en la Tokyo Game Show en septiembre, yo voy a estar alucinando y súper hypeado. Pero esa es la palabra clave en todo esto, hypeado. Hype, no hay nada de eso en general. Lo único de lo que yo estoy muy pendiente de Digimon es el TCG, porque nuevamente es algo que me gusta. Y si no hago contenido de eso es porque francamente no se me ocurre algo muy creativo que hacer. Ahora, ¿todo esto es malo para el IP? Bueno, extrañamente sí y no. Estoy cansado de decir sí y no, pero con Digimon ese es el común denominador. Estamos en el periodo de limbo. Y por limbo me refiero a que Digimon está transicionando a lo que sea que vaya a ser su futura generación de productos. Si querés comparar una época similar sería luego de la finalización de Cross Wars en 2011. Y aún así, Digimon está mucho más saludable comercialmente hablando que en esos años. Pero creo que lo que importa no es solo eso, sino como, bueno, la gente percibe una marca. Y la percepción de la marca, al menos justo ahora, es la de me avisan cuando pase algo. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Consideran que Digimon tuvo que haber gestionado las cosas de otra manera? ¿Qué les gustaría que mostraran y anunciaran? Los leo. Yo soy Drash y nos vemos en el siguiente video de Revolty. Adiós.